Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Acá ya estamos listos para recibirlos en esta mañana en la que vamos a repasar, por supuesto, siempre lo importante, que es tener todavía conciencia de que seguimos en pandemia, de que tenemos que usar el barbijo. Eso ya es un hábito que llegó para quedarse también. El no olvidarnos de higienizar nuestras manos es fundamental. Siempre que ingresamos a casa hacer eso, ventilar los ambientes, aunque llueva, aunque haga mucho calor, abrir un ratito en casa. Y si recibís a gente, tener doble circulación, fundamental, poner ventilador cerca de las ventanas. Y si te juntás en lugares abiertos, al aire libre, en un parque, en una plaza, en un patio, mantener la distancia y usar el barbijo. Todo esto que te dije lo repetimos todos los días porque de eso se trata, de tener estos pequeños hábitos que hacen la gran diferencia y nos permiten seguir cuidándonos aún en tiempos de pandemia. Nuestras vías de comunicación, @encasasalud.ok, como siempre te recuerdo, están abiertas para vos, para que nos dejes tu consulta, tu duda, y también nuestro WhatsApp 011-3545-6043, si no, en @niparatore. Todas esas maneras de comunicarnos, ¿para qué? Para hacer el nexo entre tu duda y los profesionales que más saben. De eso se trata, de tener la información precisa, adecuada, de no entrar en un circuito donde la infodemia es tan grave como la pandemia. Por eso tenemos el placer siempre de contar con quienes son los que estudian, los que se forman, los que dedican su vida simplemente, sencillamente a tener el conocimiento concreto y específico. Uno de ellos es nuestro queridísimo Jorge Hefner, a quien recibimos hoy, que está haciendo un trabajo enorme en esta pandemia, más allá de tu consultorio, comunicando y ayudando a la población a entender. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, es la primera vez en el año que nos vemos. Buen día, Nati, ¿cómo estás? Que tengas un muy buen año. Gracias, igualmente. Bueno, Jorge, estamos en una situación donde estamos viendo que, por supuesto, los casos siguen aumentando, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Hay una tendencia en alza de la cantidad de contagios, por supuesto, alarma, pero me parece también importante entender, porque ya hay una perspectiva de cuándo van a empezar a bajar. Estamos viendo el impacto, en muchos casos, de lo que sucedió en Navidad, en Año Nuevo. Bueno, la SATI lo comunicó hace muy poquito, el relevamiento en unidades de terapia intensiva. Y también vemos que hay muchas complicaciones en quienes no se vacunaron. Así es, mira, primero como escenario tenemos que admitir, y vos lo mencionabas muy bien en la introducción, estamos en pandemia, todavía no transitamos el camino hacia una endemia, estamos en plena pandemia. Eso se refleja en los datos del día de ayer, 180 fallecidos, es un número importante. Y por otra parte, Omicron no es una gripecita. ¿Qué tenemos? No. La ventaja, tenemos un escenario donde se ha extendido mucho el programa de vacunación, tenemos un buen programa de vacunación, 74% de las personas con 2 dosis y hasta el 86-87% con una sola dosis. Y hoy sabemos, sin duda, lo sabe el hemisferio norte y lo sabemos nosotros, que la vacunación es la gran herramienta. Te protege frente a la posibilidad de padecer una infección severa entre 15 y 20 veces cuando confrontás con no vacunados. En gran medida, los hechos severos, internación y fallecimiento se concentran enormemente en la población no vacunada. Pero retomo lo que vos planteabas muy bien al principio del programa, estas medidas de protección que las tenemos bastante olvidadas. Uso de barbijo, distanciamiento social, airear los ambientes, tremenda importancia para acompañar la vacunación en este momento difícil y tenemos que retomarlos. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que no nos cuesta nada. Si te pones a pensar, no hay excusas, porque son pequeños hábitos que nos llevan nada, segundos, nada, y la verdad es que hacen la gran diferencia. Ahora, me parece fundamental también entrar en una situación que lógicamente empieza a surgir, que son las dudas de si soy contacto estrecho, conviviente. Hay distintas situaciones que se están dando en esta pandemia, que son muy distintas a las otras olas o a los otros momentos que hemos tenido, ¿no? Sí. La idea es que ahora salieron nuevas pautas por el Ministerio de Salud. Primero lo que sabíamos es que eran aquellos contactos estrechos del personal de salud que tuvieran esquema de vacunación completo, no necesitaban hacer el aislamiento, en primer lugar. Son medidas de emergencia que se toman acá y en otros ámbitos también, porque si no quedaban despoblados los propios centros asistenciales, los hospitales, etc. Entonces yo creo que esa es una medida adecuada en esta emergencia. Por otra parte, todos aquellos que son hoy por hoy sintomáticos, por la tremenda contagiosidad de Omicron y por el enorme número de casos, tienen que asumirse como COVID positivos. Y en función de eso,
en la medida de lo posible, salvo que sean trabajadores esenciales, tendrán que respetar pautas de aislamiento de entre 5 y 7 días, que son las normativas. Es decir, la pelota un poquito está en el campo de cada uno de nosotros y la responsabilidad de tratar de que esto es transitorio. Realmente los datos que estamos teniendo básicamente en la provincia de Córdoba, que es donde primero picó Omicron, parecería decir que ya la curva se acható. Y es posible que empecemos a ver en estos lugares donde primero picó esta ola por Omicron un descenso sustantivo en el número de casos en las próximas semanas. Esperemos que ese sea el escenario, pero mientras tanto tenemos que ayudarlo y los cuidados son parte fundamental de esa ayuda. Pero claro que sí, no hay dudas. Ahora hay otro gran tema que me gustaría que vos, ahora vamos a pasar a las consultas, ¿no? Que nos puedas evacuar esta duda. ¿Qué pasa con las reinfecciones? Porque sabemos que hay dos variantes circulando fuertemente en el país, Omicron y Delta. Hay mucha gente que se está contagiando con Omicron y que dice, bueno, ahora tengo inmunidad por 3 meses, no me contagio más, no me cuido más. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una reinfección? Sí, primero los cuidados siempre. Te hayas vacunado, te hayas infectado, cuídate por vos y por los demás. Es decir, usar barbijo, distanciamiento, lo que venimos hablando. En general no vemos reinfecciones por Omicron hasta el momento. Hoy por hoy, a diferencia de 3 semanas atrás, el 95% aproximadamente de lo que circula en la Argentina es Omicron. Entonces, si te infectás, te infectás por Omicron. ¿Vemos reinfecciones? Sí. Vemos reinfecciones que gente que antes contrajo la infección por Delta, por Alfa, por Manaos, por Lambda. No vemos reinfecciones por Omicron 1 y 2 veces. Es decir, que es poco probable que una persona que se infecta ahora en las últimas semanas por Omicron vuelva a reinfectarse en el curso de los próximos 2 o 3 meses. Más allá de eso tenemos que seguir estudiando. Pero insisto, los cuidados siguen estando planteados totalmente. Clarísimo, clarísimo, Jorge, como siempre. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas que tenemos, son muchas, vamos a tratar de pasar todas las que nos da el tiempo. Aníbal de Boulogne dice, ¿sirve de algo que use doble barbijo del CONICET en el transporte público o es lo mismo? No, yo creo que, mira, el asunto es usar el barbijo del CONICET, es excelente, usarlo bien, ese es el punto, usarlo bien, significa que te ajuste la nariz y que no deje rendijas de aire en lo que es este triángulo, nariz y los pómulos en la cara. Entonces, si los tenés bien ajustados, realmente un solo barbijo es una medida muy efectiva de defensa. Claro, porque con dos a veces es tan incómodo y que no respirás que es más probable que te lo toques. En cambio, con uno bien puesto, lo podemos sostener en el tiempo, clarísimo. Bueno, vamos a la próxima pregunta. En este caso, llega desde La Boca, Patricia, y dice, mi marido está vacunado desde noviembre del 2020 con Janssen porque es voluntario. En junio, la primera de Sputnik, la segunda en septiembre. ¿Debe recibir refuerzo? No, si a él le confirmaron que en el protocolo original de Janssen recibió la vacuna, él ya tiene un esquema completo de 2 dosis y el refuerzo. Es decir, si efectivamente tiene 3 dosis, realmente ya tiene el esquema completo y lo que llamamos booster o refuerzo no requiere una vacuna adicional en los próximos meses. Por ahora no, claramente. Todo es por ahora en la pandemia y no es que uno mienta, solo que a medida que pasa el tiempo se van tomando decisiones y se van descubriendo nuevas necesidades, ¿no? Esto hay que aclararlo, pareciera. Tal cual. Hay que decirlo. Martín de Altagracia, Córdoba, dice, la población pediátrica de meses a 3 años, ¿qué protección tienen frente al COVID y qué controles necesitan posterior a cursarlo? Claro, es una población que, recordemos, no tienen indicación de vacuna. Sí. En general, la tendencia de los chiquitos, esperemos que dentro de poco haya vacunas también, por lo menos para los chiquitos de entre 1 y 3 años, porque los resultados que tenemos para chiquitos entre 3 y 12 años son excelentes con las vacunas, tanto en términos de seguridad como inmunogenicidad. Los chiquitos en general tienden a padecer cuadros más leves de COVID. Entonces, salvo el criterio que hay para los más chiquitos de todos, entre 0 y 6 meses, los chiquitos, la indicación es la internación. No porque hagan un curso severo, pero son chiquitos, muy, muy chiquitos, y entonces es bueno que tengan un control médico directo. El punto es los chiquitos que padecen comorbilidades, particularmente, qué sé yo, chiquitos o con comorbilidades tipo leucemias o trastornos de diferente tipo que tiene que evaluar el personal médico a cargo. En general, la tendencia es que los chiquitos hacen cuadros,
tienen fiebre, tienen malestar gastrointestinal, pero son cuadros en general leves. Claro, pasajeros. Por eso es tan importante que pronto podamos también incluir a ellos en la vacunación, como dijiste al comienzo, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Ojalá, realmente. Santiago de Munro cuenta, tuvimos COVID en diciembre, mis hijos sin síntomas. ¿Es necesario vacunarlos si ellos no quedaron internados y ni siquiera tuvieron síntomas graves? ¿Por qué debería vacunarlos? O sea, entiendo que Santiago no vacunó a sus hijos y sus hijos tuvieron en diciembre COVID. Claro, bueno, si los hijos de Santiago están por arriba de los 3 años, la indicación sí es vacunarlos. La indicación es vacunarlos y completar el esquema de vacunación, porque lo que vamos a lograr con eso es que el nivel de defensas que indujo la infección se fortalezca muchísimo y pique mucho más alto. Entonces sí, la indicación es completar el programa de vacunación, dosis 1, dosis 2 y cuando lo merite el refuerzo. Claro, Santiago, vacunalos, llévalos a vacunar, que encima en Munro, en provincia de Buenos Aires, está liberada la vacunación. Vas al vacunatorio y listo, los vacunás y como decía Jorge, le estás dando una mano enorme para que si se vuelven a contagiar, ojalá no, bueno, no tengan complicaciones. Sebastián de Bariloche dice, ¿la vacuna en niños impide el contagio entre ellos y con adultos o solo impide la enfermedad grave? En primer lugar, las vacunas en niños y en adultos protegen enormemente frente a la infección grave. ¿Cuánto protegen? Importante tener el dato. Aproximadamente tenés 20 veces menos probabilidad de tener una infección grave si estás vacunado que si no lo estás. Ahora, también disminuye la tasa de contagio, pero menos. ¿En cuánto disminuye la tasa de contagios? Y aparentemente en 3 veces o en 4 veces. Entonces, ¿tenés menos chance de contagiarte? Sí, pero te podés contagiar. Pero sería muy poco probable que curses una infección severa. Claro. Es tan sencillo como eso. Yo vuelvo a insistir, porque lo que evita es la forma grave de la enfermedad y la muerte, la vacuna. Esto hay que repetirlo. No evita contagiarnos. Lo que evita contagiarnos son los hábitos, lo que dijimos antes, los cuidados que tenemos que seguir teniendo presente. Muy importante. Sí. Bueno, Pablo de Santa Cruz dice, si soy positivo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para la tercera dosis? Bueno, la pregunta más o menos parecida. Claro, la idea es tercera dosis. La pauta oficial es que si vos estás cursando una infección, sos positivo, esperés 3 meses. ¿Por qué la pauta es esperar 90 días? No porque si te vacunás te va a hacer algo mal por estar cursando la infección o estar próximo a la infección, sino porque la propia infección actúa como una dosis adicional de vacuna y muy muy fuerte. Entonces, darte una dosis adicional no te sumaría. Entonces, no habría un efecto lesivo en absoluto si vos te das la dosis, pero la recomendación que hay que respetar son 90 días. Mira, ahí te voy a agregar yo una pregunta que mucha gente me hace. Si vos tenés COVID y fuiste asintomático o leve, ¿generás inmunidad de todas maneras? Absolutamente sí generás inmunidad. No hay relación entre la cantidad de respuesta inmune que vos generás y el hecho de haber padecido una infección severa o una infección leve. En ambos casos generás una respuesta inmunitaria importante, muy importante. Claro, por eso, entre que generaste la inmunidad y después te distancias un poco a la vacuna, tenés más tiempo con más inmunidad más alta y más fortaleza en tu sistema. Eso es importante que lo tengamos siempre presente. Marita de Chaco dice, ¿tengo que hacerme PCR o antígeno para una alta de COVID? Bueno, el asunto es que ahora cambiaron las pautas y ahora para la gente vacunada, luego de transitar una serie de días, no lo necesitas. Si tenés oportunidad y querés hacerlo vos para sacarte la duda y para tener más seguridad, podés hacerte o el test de antígeno o el ensayo de PCR, pero no es una pauta oficial, salvo para el caso de los no vacunados. Para el caso de los vacunados no integra la pauta oficial. La diferencia es que la PCR es una técnica más sensible que el test de antígeno. Esa es la diferencia, pero insisto, no hay pauta oficial al respecto, no es necesario. Bien, clarísimo. Mari de Santo Tomé dice, hola, ¿se puede ir a una reunión con 50 personas al aire libre? Depende, la indicación, hoy estamos en un momento particular que esperemos superarlo en 2 o 3 semanas. Entonces, el consejo sería, no participes en reuniones masivas. No. Durante 2 o 3 semanas, salvo que sea imprescindible, no participes. Si se concreta esa reunión, bueno, una cosa es 50 personas en un jardín chiquito y otro en un lugar al aire libre que sea un campo muy, así, digamos, lo mismo que pasa en las playas hoy por hoy en Mar del Plata. Estoy al aire libre, no me contagio, pero si vos ves una foto con 10 personas por metro cuadrado de playa, la verdad que sea al aire libre no te brinda ninguna protección porque hay mucha gente
junta. Entonces, intentemos no participar en reuniones por las próximas 2 o 3 semanas. Si lo hacemos, tratemos de estar muy separaditos unos de otros. Sí, clave. Lo que decías en la playa también pasa. Por eso la gente dice, fui a la costa y me contagié. Y sí, estoy a poca distancia, sin barbijo. Hay un montón de cuestiones de relajación que no ayudan a que no te contagies. Es una cuestión casi, te diría, de análisis de sentido común. Pero bueno, hay que reforzar todo el tiempo todo esto que decimos y en eso estamos. Jorge, te mando un abrazo y siempre te agradezco realmente porque no es tu trabajo comunicar, pero lo haces todo el tiempo y nos ayudas a esta conciencia comunitaria que tenemos que abonar cada día. Así que te mando un abrazo y un agradecimiento enorme. Un abrazo a vos por el espacio, que tengas muy buen año. Chao, hasta luego, igualmente. Y vamos a hablar, recién hablábamos con Jorge, todas tus dudas, de todo lo que tenés que tener en cuenta para que obviamente esta situación de pandemia la podamos llevar de la mejor manera posible. Te podés seguir comunicando con nosotros en @encasasalud.ok. Y ahora vamos a hablar de algo que te puedo asegurar es imperdible. Está con nosotros Marcelo Suárez. Si no lo conoces, te propongo que lo conozcas, porque vamos a hablar del combustible. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Marcelo. Mira, hoy vamos a hablar de algo que parece quizás una utopía, pero lo hacemos cada día sin darnos cuenta, desde un lugar de inconsciencia absoluta. Si lo hacemos de manera consciente, todo lo bien que podríamos hacer, ¿no? Ese combustible entre la grasa, la glucosa y toda la confusión a veces que hay en torno a la alimentación. Exactamente, así que vamos a empezar a describir brevemente de qué se trata. Hay macronutrientes, micronutrientes que el organismo necesita en forma esencial. Pero de los 3 macronutrientes, hidrato de carbono, lípidos o grasas y proteínas, los esenciales son las proteínas y las grasas, no son los hidratos de carbono. Así que por ahí, esto es una información, no es una opinión. Los hidratos de carbono no son esenciales. Los combustibles que usa el cuerpo generalmente son la grasa, cuyos representantes son los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, y los hidratos de carbono, cuyo representante es la glucosa. Bien. Glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos. La glucosa no la necesita todo el cuerpo, solamente el 30% aproximadamente de las células. Por lo tanto, no tenemos que vivir a glucosa todo el tiempo porque podemos vivir perfectamente a grasa, que es un combustible mucho más eficiente, mucho menos tóxico y que de alguna manera explica cómo llegamos hasta acá, los seres humanos desde el punto de vista biológico, porque antes la naturaleza no nos ofrecía hidratos de carbono. Claro, exacto. Y sabés que ahí viene la cuestión de los mitos, porque la grasa durante mucho tiempo estuvo muy mal vista, Marcelo. Tal cual. Ahí hay intereses creados, conflictos de interés, un montón de cosas en las cuales no vamos a entrar, pero biológicamente hablando, no es así. De hecho, bueno, ahí están mostrando un posteo que yo hice en mis redes. Desde el punto de vista energético, una molécula de grasa ofrece 150 ATP, que es una unidad de energía, no importa, 150. La misma molécula de glucosa ofrece 36, 5 veces menos. La glucosa se gasta rápido. Es un buen combustible para ciertas situaciones, no para todo el tiempo. Correr, trepar, huir, deportistas de alta intensidad, ese tipo de cosas. Yo la comparo como el papel para prender el fuego. Es muy buen combustible, pero se gasta rápido. Pero una vez que prendo el fuego, que puede ser carbono o leña, eso es la grasa, que es la que me mantiene ese fuego lento, discreto, sin tanto humo, sin tanto tóxico. Claro, y permanente y sostenible en el tiempo, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, si yo tengo que elegir, te hago una pregunta casi básica, ahora vamos a ir a una pregunta del público, pero si yo te hago una comparación, o sea, elijo entre comer un huevo revuelto y una tostada con queso, ¿qué es mejor? Ya, hasta vos sabés la respuesta, el huevo revuelto, claramente. Lo que hay que ponderar en la ingesta diaria son las proteínas y las grasas de buena calidad ambas. Proteínas y grasas de buena calidad ambas. Y después a eso que lo acompañan los hidratos de carbono de buena calidad, que es todo lo que está en la verdulería.
verduras, Claro. frutas, hortalizas, tubérculos, miel inclusive, frutos secos. Todo eso es un acompañante. No es al revés. No hay ningún inconveniente en incorporar hidrato de carbono en forma periódica, pero en una justa medida para que funcionemos a caja de ahorro, que sería la grasa, y no a cuenta corriente, que sería la glucosa, porque se gasta rápido. Por lo tanto, por eso tenemos hambre cada 2 o 3 horas si comemos exclusivamente hidratos o con mucha más frecuencia de hidratos que grasas. Y proteínas que son altamente nutritivas y saciantes. Bueno, si lo estás escuchando, él es Marcelo Suárez, en @doctor Marcelo Suárez, lo puedes seguir en Instagram, @doctor Marcelo Suárez. Lo recuerdo porque vos sabés, Marcelo, que las redes sociales hoy son un espacio de información, de incorporar, por supuesto, hábitos, pero es muy importante que sean seguros, ¿no? Que haya profesionales detrás con experiencia, con conocimiento. Por eso es que siempre recomendamos las redes sociales de quienes creemos son grandes profesionales, como es tu caso. Marcelo, si alguien nos mira ahora y dice, bueno, yo realmente entiendo lo que explica el doctor y me gustaría hacer un cambio en mis hábitos, ¿qué es lo primero que le recomendás? Bueno, una dieta cetogénica. Esto es una mezcla alimentaria que me permita recuperar ese mecanismo que perdimos desde que dejamos la teta de mamá, porque empezaron a incorporarnos hidratos de carbono por todos lados, de los buenos y de los malos, sobre todo los malos, que es kiosco, panadería, heladería. Entonces la dieta cetogénica recupera ese canal que nos permitió llegar hasta acá como seres humanos, como les dije antes. Si nosotros prescindiéramos de toda la industria alimentaria hoy y comiésemos exclusivamente de la naturaleza, respetando estacionalidad, viviríamos prácticamente en cetosis, porque no nos ofrece tanta carga de hidratos la naturaleza. Entonces, dieta cetogénica por un lado, recuperar esto y después vivir flexibles metabólicamente, o sea, con la posibilidad de no tengo hidratos, mi organismo usa grasa como combustible, tengo ganas de comer hidratos, tengo habilitado también ese mecanismo. Pero no es todo el tiempo hidrato, por eso hay algunas indicaciones con las cuales desacuerdo, que nos indica comer cada 2 o 3 horas, claramente, porque es hidrato en su gran mayoría, y una vez que se agota, porque se quema rápido como el papel, me da hambre. Claro, eso que explicaste tan fácil es la respuesta de millones de personas durante un montón de tiempo de su vida que no entendían por qué tenían hambre tan rápido. Bueno, es esto. Y aparte no solamente la cetogénica tiene que ver con la necesidad de quienes tienen que descender de peso, ¿no? Sino que es una forma, que es un camino para sostener, ¿no? Eso es un error. Hay dieta cetogénica terapéutica para manejar un montón de enfermedades neurológicas, inclusive hasta el cáncer se usa mucho, en concomitancia con los tratamientos oncológicos, para adelgazar o para vivir. Entonces, ojo con esto, es una alimentación que ejerce el trabajo a partir de un combustible muy puro, que no genera tantos tóxicos como la quema del combustible de glucosa, y nos permite vivir con mucha claridad, descansar mejor, tener mucho más energía, etc. Pero no necesariamente para adelgazar. Por eso quería aclararlo, porque tiene como ese mito, ese mote de que la dieta cetogénica es solo para el descenso de peso, y no es así, es muy importante que lo mencionemos. Vamos a compartir algunas preguntas. De Gustavo, en este caso de Chubut, y dice, ¿es buena la dieta keto? ¿Es buena la dieta keto? Sí, bueno, es la misma. Dieta cetogénica o keto, de ketosis en inglés, es la misma. Claramente, sí, yo recomiendo a todo el mundo. Contraindicaciones te diría que hay casi ninguna, por eso se la recomiendo a todo el mundo, para rescatar otra vez ese canal que se perdió, que es tan importante que todos los organismos lo vuelvan a recuperar. Claro. Bien, Gustavo, entonces muy bien, adelante con la dieta keto, sería la respuesta concreta, es un buen camino. Vamos a la próxima. Flor de Quilmes dice, ¿qué se puede comer en una dieta cetogénica? La base de la dieta cetogénica es que sea baja o nula en hidrato de carbono. La necesidad de hidrato de carbono en la Morphy es 0. ¿Por qué? Porque la glucosa, que es el único hidrato que el organismo necesita,
aclaré que no la necesitan todas las células, solamente un 30%, sobre todo del cerebro, y el cuerpo tiene una fábrica. Así que, ¿puedo vivir sin comer hidrato? Sí, porque el hidrato me lo provee el mismo cuerpo. Entonces, baja en hidrato de carbono, normal en grasas o proteínas, esos macronutrientes los vamos a equilibrar de acuerdo a la necesidad. En algunos se aumentará la cantidad de grasas y en otros no. Los que no quieren adelgazar, no. Pero en los que quieren adelgazar tenemos que regularla, y los que quieren ser las terapéuticas son altas en grasas. En por eso hay que consultar al médico siempre. Siempre hay que consultar al médico. Las particularidades. Yo estoy hablando en generalidad. La proteína no es un problema para el riñón, es otro gran mito que es para otro programa. Pero bien regulada por alguien que conozca del tema, no solo es inocua, sino es muy beneficioso. Muy beneficioso, perfecto. Lala de Seiza dice, ¿está bien la dieta intermitente? El ayuno intermitente creo que debe referirse. Sí, el ayuno intermitente no es nada más y nada menos que, yo le diría, comida concentrada en pocas horas. Sí, claro. En general, cuando uno se acomoda desde el punto de vista alimentario, el propio cuerpo te pide comer cada 4 horas o más, por lo que expliqué recién. Cuando uno tiene en cuenta, sobre todo, proteínas y grasas, el cuerpo te pide comer cada 4 horas o más, y a veces uno está 12, 14 y 16 horas sin comer y no pasa nada, involucrando las horas del sueño, por supuesto. Totalmente. @Dr. Marcelo Suárez. @Dr. Marcelo Suárez. Ahí vas a encontrar toda esta info de nuestro combustible y sobre todo los consejos que tienen que ver con la alimentación saludable y la buena calidad de vida. Gracias, Marcelo. Un abrazo gigante. Muy amable. Un beso, gracias a todos. Bye bye. Chao, hasta luego. Nos despedimos. Recordá comunicarte cuando quieras, donde estés, no hay problema. @EnCasaSalud, ok. Para Torres 011-3545-6043. Como siempre les digo, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao.